Si hay un país que da de qué hablar es Palestina. Venir aquí es entrar en territorio de conflicto activo. Lo que están viendo a mi izquierda es el gran muro que separa Israel de Palestina. Mira esta señora embarazada aquí, es donde nació Jesús. Los israelíes no tienen acceso a Palestina y los palestinos no tienen acceso a Israel. La seguridad de Palestina ha sido un problema constante. Yo la verdad es que no doy crédito a lo que estoy viendo. Hola campeones, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy María Emily y les hablo desde Palestina. Un lugar que no deja indiferente a ninguna persona. ¿Es posible venir aquí? ¿Qué hago yo acá? ¿Qué tan seguro es visitar este país? ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Bueno, todas esas respuestas las vas a encontrar en este video mientras te muestro lo que Palestina tiene para ofrecer. Pero antes, ves este botoncito aquí que dice suscribirme. Dale click, activa la campanita de notificaciones y síguenos en nuestras redes sociales @lavidadm y @mariemily_. Comencemos. Estamos ahora mismo en el taxi, justamente aquí a mi izquierda pueden ver el Monte de los Olivos. Estamos saliendo ahora mismo de la ciudad de Jerusalén. Y justamente allí en el Monte de los Olivos fue donde conocimos a nuestro conductor. Un señor muy gentil que se ofreció a llevarnos desde abajo hasta la punta, porque evidentemente caminar eso en pleno mediodía era difícil. Y lo que hizo que él se ganara nuestra confianza es que mientras Ramón estaba intentando comprar algunos souvenirs, nos dijo que allí no era el mejor lugar porque esos comerciantes son un poco caros y que él nos recomendaba a otros, ¿no? La verdad es que fue muy simpático, nos dijo que tuviésemos mucho cuidado con nuestras pertenencias alrededor del Monte de los Olivos y finalmente nos ofreció sus servicios para ir a Belén, que es nuestro destino. Hoy también viajaremos alrededor del Mar Muerto y vamos justamente cruzando la frontera, por supuesto, desde Israel hasta Palestina. Esta es una de las maneras más comunes en las que los turistas atraviesan la frontera hacia Palestina o Cisjordania. Es común que cruces taxistas justamente alrededor del Monte de los Olivos que te ofrecen este servicio. Luego les voy a contar todas las maneras que hay de acceder a este país que no deja indiferente a nadie y por supuesto nos van a acompañar en esta travesía a Palestina. Lo que están viendo a mi izquierda es el gran muro que separa Israel de Palestina. La barrera israelí de Cisjordania es una barrera que aún no está finalizada y que fue construida por el gobierno israelí. Se estima que cuando el proyecto termine, su longitud total será de 721 kilómetros. Aquí ya estamos a punto de cruzar la frontera. Como pueden ver, esto es todas las adyacencias de los controles fronterizos. Podemos ver aquí los soldados, hay que tener pues discreción con las cámaras. Y sí, ya oficialmente acabamos de entrar en Cisjordania. Bienvenidos a Palestina. Al llegar pues se respira un ambiente de normalidad, la gente haciendo sus trabajos, hay tiendas, mercaderes, restaurantes y así es la entrada a Belén. Miren qué curioso lo que hay allá, no sé si lo pueden ver, hay un KFC. Aquí en Belén es donde haremos nuestra primera parada, vamos a ir a la iglesia de la Natividad. Pueden ver de este lado hay un montón de turistas pues visitando Belén. Acá acabamos de estacionarnos y llegamos a la iglesia de la Natividad. Aquí es donde según la tradición cristiana nació Jesús. Vamos a justamente ver el lugar propiamente. La iglesia está muy bella, muy sencilla, pero muy acogedora. Aquí está Ramón, ¿qué te parece? Bueno, vamos a explorarla. Vamos a entrar ahora, tienen que tener cuidado con estas escaleras que son bastante empinadas. Sí. Y estamos entrando en el lugar del nacimiento de Jesús, según la tradición cristiana. Hacemos una misa, entonces vamos a la estrella, tomamos algunas fotos y seguimos, ¿vale? Y pues aquí es donde, según la tradición, nació. Este es el sitio. Y de este lado tienen el pesebre. En este momento se está celebrando una misa. Como pueden ver, el lugar está completamente lleno de turistas. La mayoría vienen siguiendo un tour y tienen que contar con que si quieren visitar el sitio de nacimiento de Jesús van a hacer una cola de alrededor de 2 horas. Esta ha sido una de las ventajas también de tomar el tour que tomamos, que pues nos hicieron un atajo y pudimos ir directamente sin hacer la cola. Ahora
Ahora hemos venido a esta tiendita tan bonita que tiene un montón de recuerditos. Y aquí voy a ir al baño. Es este de acá. Así luce el baño. La verdad es que huele a limpio. Está pulcro, pulcro, pulcro. Muy humilde, pero genial. Si hay un país que da de qué hablar es Palestina. Pero creo que ocurre que muchas personas antes de emitir una opinión acerca de este país es muy probable que tengan muchos prejuicios. Palestina no es solo una región geográfica en el Medio Oriente. Palestina son dos grandes regiones que están divididas por el territorio israelí, Cisjordania, en donde me encuentro, o West Bank como se dice en inglés, y la Franja de Gaza, la tan famosa Franja de Gaza. Ahora mismo yo estoy lejos de la Franja de Gaza, me encuentro en la ciudad de Belén, en Cisjordania, pero por supuesto sigue siendo territorio palestino. Esta región ha sido el centro del conflicto palestino-israelí durante décadas. Ha sido gobernada por varias potencias a lo largo de la historia, incluyendo los romanos, los turcos otomanos, los británicos y más recientemente Israel. La seguridad de Palestina ha sido un problema constante tanto para los palestinos como para los israelíes. Desde la década del 60, grupos militares palestinos como la Organización de Liberación de Palestina, la OLP, han llevado a cabo una serie de ataques contra objetivos israelíes que incluyen asesinatos, secuestros, atentados, bombas y ataques con cohetes. A su vez, Israel ha lanzado numerosas operaciones militares en la Franja de Gaza y también en este territorio en Cisjordania en respuesta a la amenaza de esos grupos palestinos militares y por supuesto para proteger su población. Pero ¿qué dice el mundo sobre Palestina? Los acuerdos de Oslo del 93 se estableció la Autoridad Nacional Palestina, que es responsable de la seguridad en algunas partes de Cisjordania y en la Franja de Gaza. Sin embargo, la ANP ha enfrentado muchísimos desafíos en el mantenimiento de la seguridad en esta región. La presencia de grupos militares y la ocupación israelí suponen desafíos. También el hecho de que aquí en Cisjordania existan asentamientos israelíes ha sido un tema de controversia y de tensión en esta región, ya que ha aumentado la presencia de militares israelíes y ha reducido el territorio disponible para un futuro Estado palestino. Pero realmente, ¿qué ha ocurrido? Bueno, en mayo del 2021 se desató un conflicto entre Israel y Palestina que comenzó con una serie de enfrentamientos en la ciudad vieja de Jerusalén, en donde ya hemos estado. La tensión pues se tornó en un centro de disputa por la propiedad de los terrenos y casas en un barrio de justamente Jerusalén, y aquí los residentes palestinos estaban en riesgo de ser desalojados por colonos judíos. Esto llevó a una serie de enfrentamientos violentos entre la policía israelí y los manifestantes palestinos. La situación siguió empeorando y sobre todo cuando Hamas, el grupo militante palestino que controla Gaza, comenzó a disparar cohetes hacia Israel. Israel respondió con ataques aéreos contra Gaza, destruyendo edificios y matando decenas de palestinos, incluyendo muchos civiles. Hamas continuó lanzando cohetes, lo que llevó a una escalada del conflicto y una importante ofensiva militar por parte de Israel hacia Gaza. Este conflicto duró 11 días y terminó en mayo del 2021 con un alto al fuego acordado entre Israel y Hamas. Sin embargo, la situación sigue siendo tensa y de hecho cuando tú estás aquí caminando por las calles sientes que todavía esa tensión existe entre musulmanes y judíos. Es algo que casi se puede palpar. Sin embargo, los conflictos reales son esporádicos. Lo que sí es importante entender es que el conflicto entre Israel y Palestina es súper complejo y tiene raíces históricas muy profundas que se remontan décadas. Los palestinos han luchado durante mucho tiempo por el reconocimiento de su Estado propio, mientras que Israel ha argumentado que tienen derecho a la seguridad y a la autodefensa. La situación aún hoy en día sigue siendo muy complicada. Hay demasiados desafíos para lograr una situación de paz que sea duradera. Acá pueden ver que la entrada a la iglesia de la Natividad está llena de carros y llena de turistas. Yo creo que esto es algo que mucha gente no concibe. Mucha gente piensa que venir aquí es entrar en territorio de conflicto activo, que apenas pises territorio palestino pues va a haber bombas, y la verdad es que no es el caso. Como ven, la gente lleva sus vidas normales. Alrededor de mí hay tiendas, hay locales, hay un montón de turistas y hay una gran cantidad de tours que se ofrecen. Y si esta zona estuviese en conflicto activo, pues no sería posible hacer lo que yo estoy haciendo ahora. Miren, por ejemplo, esta calle. Aquí tienen este señor que está vendiendo la comida. Acá tienen este carro pasando. Mira esta señora embarazada aquí
tranquilamente. Algo que es muy importante saber es que normalmente, y digo normalmente, ya van a ver por qué, los israelíes no tienen acceso a Palestina y los palestinos no tienen acceso a Israel. Sin embargo, nuestro conductor, nuestro guía, dijo que él era ambos. Su respuesta me causó mucha curiosidad porque él dijo: yo soy israelí de pasaporte, pero también tengo el pasaporte jordano, pero yo soy palestino porque vivo en Jerusalén. Esas fueron sus palabras. Entonces, no sé, fue curioso. O sea, como, es si una mezcla rarísima. Pero si es palestino y es israelí, no podría entrar en ninguna parte, yo no sé, yo creo que hay ciertas cláusulas, no tengo ni idea. Entonces yo creo que son esas leyes que sin duda alguna existen, pero los locales de alguna u otra forma tendrán sus excepciones, no sé, hay una flexibilidad existe, es muy complicado. Donde vamos a comer. Como ven, esto es súper desértico, cambia completamente el panorama. Bellísimo, la verdad. Jericó es una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo y justamente también tiene la ciudad con la muralla protectora más antigua. Los arqueólogos han desenterrado restos de más de 20 asentamientos sucesivos en Jericó y estos se remontan hasta hace 11.000 años. ¿Recuerdan que les dije que los conflictos se han dado porque hay zonas ocupadas por militares israelíes? Bueno, acabamos de pasar una en donde se ve perfectamente que está controlado por los israelíes y en cualquier momento cierran los accesos. Entonces son por zonas como estas que se crean los conflictos. Ahora estamos llegando a un sitio que nunca pensamos que íbamos a ver. Estamos nada más y nada menos que entrando a uno de los asentamientos judíos en Palestina. Esto es algo increíble. Aquí no tienen acceso los palestinos, solo los judíos pueden vivir aquí. Tampoco pueden vivir los cristianos. Y el cambio es brutal. Es otro mundo aquí. Yo la verdad es que no doy crédito a lo que estoy viendo. Nunca pensé que iba a visitar un lugar así en mi vida. Miren, aún se conservan tanques al lado de la carretera de la Guerra de los 6 días. Esto que están viendo aquí es nada más y nada menos que un centro comercial. Yo me imaginaba que las casas iban a ser distintas, que todo iba a ser quizás pues diferente, pero tener un centro comercial. Ahora estamos en dirección hacia el Mar Muerto. La verdad es que las carreteras están en muy buen estado. Nos dice nuestro conductor que estas son hechas por el gobierno israelí. Estamos llegando al Mar Muerto. A mi derecha tenemos el Mar Muerto y a la izquierda tenemos a la ciudad de Jericó. Está lleno de palmeras. Dicen que los dátiles aquí son deliciosos, así que tenemos que probarlos. Justamente aquí en Jericó vamos a comer. Acá pueden ver las plantaciones de palmeras, la verdad es que son kilómetros, es impresionante y tengo muchísima hambre. Vamos a ver qué nos espera en esta comida. El estado de las carreteras sí les puedo decir que están bastante bien. Evidentemente los asentamientos judíos estaban perfectas, pero en Palestina no están nada mal. La verdad es que está en una condición bastante buena. Es importante acotar que las autopistas fueron hechas por el gobierno israelí y que incluso las multas que los radares detecten allí deben ser pagadas a este mismo. A nivel de mantenimiento no sé si lo hará Israel o lo hará Palestina, pero el punto es que al menos están muy bien cuidadas y se puede circular sin ningún problema. Honestamente, lo que más me ha impresionado es la normalidad que existe. Yo creo que hay tantos prejuicios y tantas expectativas cuando se dice la palabra Palestina que cuando estás aquí no te lo puedes creer. La verdad es que se siente un ambiente de completa normalidad. La gente está viviendo sus vidas y honestamente me siento como si estuviese en Jordania, que fuimos hace poco y justamente hace un año estábamos en Jordania. La gente es tan simpática aquí en Palestina. El señor que estaba vendiendo sandía pues nos picó un pedacito y nos los dio. Está buenísima. Bueno, pues hemos parado en este restaurante y aquí estamos tomando una limonada, así nos reciben. De verdad que nuestro guía es lo máximo, nos ha tratado genial y nos ha hecho sentir en casa. Bueno, y miren con lo que nos reciben nada más. Esto es un upside down rice. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Wow!
verdad es que les puedo decir que nos han tratado increíble. Los palestinos han sido súper colaboradores, súper amables, súper acogedores. Mira, es que no terminas de comerte una cosa cuando ya te están trayendo otra. Nos dieron un montón de bolsas de frutas para Vigo porque con los niños son un amor. La verdad es que estoy encantada. Entonces digamos que aquí realmente el peligro, sobre todo peligro, sería para alguien israelí. Si tú eres israelí, si eres judío, venir para este territorio evidentemente es algo imposible, no se puede hacer. Sin embargo, digamos que la convivencia con los cristianos es amable. De hecho, estaban contándonos que los niños van a las mismas escuelas, tanto musulmanes como cristianos van a las mismas. Y sí, justo enfrente tenemos a un cura ortodoxo, por ejemplo. Acá lo pueden ver detrás de Ramón. Y sí, hay una atmósfera de completa amabilidad, al menos entre cristianos y musulmanes. Otra de las cosas que me ha impresionado muchísimo es la cantidad de turistas. Detrás de mí están unos americanos, justo cuando entramos había unos mexicanos, también vimos argentinos, nos cruzamos con una eslovaca, guatemaltecos. La verdad es que no me esperaba ver tantos extranjeros aquí en Palestina. Nos acaban de traer el postre y es nafe. Esto es una delicia para los venezolanos, es una especie de cachapa porque dentro tiene queso, pero por encima hay como una especie de dulce con pistacho que casi que pareciera maíz, pero no sé qué es exactamente. Está buenísimo, delicioso. La gente aquí es extremadamente generosa. A Vigo, bueno, nos dieron como 2 sacos de fruta y a Vigo le dieron una naranja en cada mano. Una mandarina y una naranja y el niño no la supo. Ay, pero este bebé. Y después de esa comida deliciosa, miren, hemos venido a disfrutar de esta vista espectacular de todo Jericó. Se ve la ciudad enterita y la verdad es que esto no tiene precio. Allá a lo lejos se puede ver una valla que es justamente la frontera con Jordania. Y justo ahora estamos yendo al Mar Muerto. Cuando lleguemos allá les voy a hablar de las maneras que existen, las que son posibles para acceder aquí a Palestina. Bueno, hemos llegado al Mar Muerto, nuestro guía siempre haciéndonos un atajo buenísimo para que todo sea más rápido y vamos a entrar. Imagínense, ahí hubiésemos pasado como media hora mínimo. Pero bueno, ha llegado la hora de contarles cuánto nos costó este tour, cuánto cuesta venir a Cisjordania de esta manera, con un taxi privado desde Jerusalén. El precio es de más o menos $300. Nosotros somos 3 personas, pero tienen que contar que en el medio va a haber gastos que le tienen que dar pues a las personas que les lleven a los tours, tienen que evidentemente comer, etcétera. Entonces sí, yo creo que el día nos va a salir en cuánto, Ramón, como más o menos $500 la visita. Bueno, imagínense, yo nunca me iba a imaginar que en Palestina yo iba a llegar y me iban a recibir con reggaetón. Imagínense, está sonando reggaetón. Miren, por acá tienen unos camellos. Esto es realmente un resort. Como pueden ver, está lleno de turistas que pues se van a bañar, que van a disfrutar del Mar Muerto. Como ven, aquí van unas turistas. Yo creo que esta no es una imagen que ustedes asociarían con Palestina, pero ya ven, así es. Así es el camino hasta la playa. Tienes que pasar toda esta parte y luego finalmente allá pues te puedes bañar. Hablemos entonces del acceso a Palestina. ¿Cómo se llega a este sitio? Bueno, tenemos que saber que no existe punto de acceso aéreo o portuario controlado por las autoridades palestinas. Esto quiere decir que todo el acceso al país se hace desde puntos controlados por autoridades israelíes. El primero de estos es la entrada por el aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv. En ocasiones, las autoridades de inmigración de Israel realizan interrogatorios, inspecciones exhaustivas de tu equipaje, de tus efectos personales, incluso de tus ordenadores portátiles y de tus teléfonos móviles. Incluso podrían pedirte tus claves y acceder a ellos para verificar el contenido. Si esto ocurre, no pierdas la calma y siempre sé honesto. Evidentemente, las autoridades israelíes de inmigración tienen la potestad para negar la entrada a cualquier persona, incluso si cuenta con toda la documentación en regla. Si ellos perciben, por ejemplo, que el motivo del viaje no es la visita,
o si hay razones que no son estrictamente turísticas a Cisjordania, podrían negarte la entrada. Y justamente hablando de eso, en el 2017 una ley fue aprobada en el Parlamento de Israel en donde se prohíbe la entrada de extranjeros que apelen al boicot económico, cultural, académico o de cualquier tipo contra Israel o los asentamientos en territorios palestinos ocupados. La otra opción es a través de Jordania, a través del paso de Allenby cerca de Jericó. Es el paso principal para cruzar desde Jordania, aunque también existen otros dos pasos, el paso del río Jordán cerca de Beit Shean y el paso de Áraba entre Eliad y Aqaba. En tercer lugar tenemos la entrada por Gaza, que es imprescindible obtener el permiso de las autoridades israelíes y locales para entrar en la franja de Gaza. Una vez más, esto no es recomendable, no lo hagan. La tramitación y obtención de dichos permisos es muy difícil, pero bueno, supongo que algunas personas podrían obtenerla. Una vez más, esto tiene que ser de carácter necesario, yo no lo recomiendo y ninguno de los gobiernos tampoco. Honestamente siento que la mejor manera de visitar Palestina es a través de Jerusalén, tomando un taxi como nosotros lo hicimos. Ha sido muy seguro, muy fácil. Sí, evidentemente el presupuesto puede ser un poco más alto que si lo haces tú solo, pero vale la pena porque no solo te vas a sentir en seguridad, sino que vas a poder explorar la cultura palestina de una manera más cercana, así que realmente se los recomiendo. En este resort también obviamente tienen que tener cuidado con sus pertenencias, pero al mismo tiempo, como pueden ver, hay muchos turistas que se están bañando tranquilamente y han dejado sus cosas allí. La verdad es que sí se siente un ambiente de seguridad. Miren, aquí arriba tienen una zona de estar, donde la gente está bebiéndose algo, la gente está disfrutando. Acabamos de llegar a nuestro hotel aquí en Tel Aviv. Esta aventura termina aquí. Espero que el video les haya gustado. Si les puedo dar alguna conclusión es que Palestina me sorprendió en muchísimos aspectos. La verdad es que no me esperaba que el país fuese así. Sin duda alguna recomiendo que lo visiten, que lo conozcan. Lo mismo para Israel. Tanto en Israel como en Palestina la gente ha sido muy amable, nos han tratado súper bien y nos han dejado con muchas ganas de volver. Como siempre, recuerden que lo más importante es ser consciente, responsable, tener sentido común. ¿Ves este botoncito aquí que dice suscribirme? Dale click y activa la campanita de notificaciones. Síguenos también por nuestras redes sociales, @lavidademi y @mariamili_. Ve todos los videos de esta serie que estoy segura de que te van a encantar.